Buen día, el Señor les bendice. Bueno, buenos días, el Señor les bendice. ¿Qué pasa, iglesia? No, como que no lo creen. Buenos días, el Señor les bendice. Ahora lo voy a poner en otros términos. Buenos días, Dios les ama. Así está como más animosa la cosa, porque de verdad Dios nos ama y nos bendice. Amén. El hecho de haber amanecido con vida, haber abierto nuestros ojos. Cristian, por favor, le colaboras a la hermana. Haber abierto nuestros ojos y podernos levantar y estar acá es una bendición del cielo. Entonces son motivos para darle gracias al Señor. Y créame que razones para dar gracias siempre habrá. La lista de los motivos y las razones para darle gracias a Dios nunca se agota. De hecho, la lista para darle gracias, honra y reconocimiento a Dios siempre tendrá más y más elementos. El solo hecho de estar avanzando en el día a día ya son razones suficientes para darle gracias al Señor. En esta mañana vamos a seguir hablando de Romanos. Le voy a pedir el favor entonces a los jóvenes, a los chicos, a los niños. Hola, nena. Mi tocallita, Danielita. Suban por favor a sus salones con sus profesores. Van a ser ministrados por el Espíritu Santo. Vayan que allá la gracia les está esperando también. El Señor allá tiene algo especial para ustedes. Estos maestros se han preparado, el Señor les ha preparado, el Señor les ha dado algo. Y ya se están formando hombres y mujeres de Dios que serán nuestros sucesores en poco tiempo, hermano. Ellos se están formando para recibir la antorcha. Aleluya. Llamo por aquí a mi amada esposa que necesita una voz acá. Bueno, de la desgracia a la gracia y salvación es el título general con el que estamos abordando el estudio de Romanos. Saludamos a los hermanos que nos están viendo. Es un estudio evangelístico de Romanos. Les cuento que yo he enseñado Romanos varias veces, pero me llama la atención cómo el Señor nos ha cambiado el derrotero de la enseñanza para esta congregación y en ese tiempo. Hoy tenemos un título que yo no había pensado usar, pero el Señor me direccionó a utilizarlo. Se llama 3 circuncisiones. Así se llama el mensaje que vamos a empezar hoy, pero hoy no vamos a terminarlo. 3 circuncisiones. El tema de la circuncisión no se ha valorado lo suficiente en el mensaje bíblico, por lo menos bajo la gracia. El tema de la circuncisión se ha dejado como si fuese un evento pasado y nos hemos olvidado de la circuncisión en el contexto espiritual, de acuerdo al Nuevo Testamento y a lo que desde el Antiguo Testamento ya se estaba citando. Los invito a que nos pongamos en pie. Invito a mi esposa a que ubiquemos Romanos capítulo 2 y vamos a ubicarnos como fundamento bíblico de base para desprendernos desde ahí y seguir avanzando. Romanos 2, 28, 29. Ya lo habíamos leído, pero hay que volverlo a leer. Y oramos, mi amor, por favor. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies en reverencia a la palabra. Dice Romanos 2, 28. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne,
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Señor, vamos a continuar con este tema. Ya lo habíamos iniciado hacía 8 días. Señor, queremos en esta mañana que haya una palabra rema, palabra revelada a nuestras vidas. Señor, te pedimos que coloques espíritu de sabiduría e inteligencia espiritual. Queremos comprender tu voluntad para nuestras vidas. Pero sabemos, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, te pido que pases un carbón encendido por los labios del pastor Daniel. Lo colocamos detrás de la cruz, Señor, para que él no hable de lo suyo, sino de lo que tú le has enviado a hablar. Tuya es la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Sentémonos, por favor. En el contexto que Pablo desarrolla en su doctrina de la salvación, la que él expone en Romanos, él presenta claramente, nos queda muy claro, la absoluta incapacidad del ser humano para justificarse mediante obras externas. El hombre no puede, mediante obras externas o por linajes humanos, biológicos, de herencia, o por rituales o ceremoniales, etcétera, justificarse. O sea, Pablo está claramente estableciendo lo que enseña en Romanos, la absoluta incapacidad del hombre, ¿verdad? Y en consecuencia la necesidad de un Salvador. Ese es el centro de la argumentación de Pablo. Implica esto entonces, y Pablo nos conduce a asumir y entender mejor la identidad con el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El pacto de sangre, el pacto de Jesucristo por la obra de la cruz. Amén. Pero aquí se presenta, y fundamentalmente lo que él plantea en el versículo 28 y 29 del segundo capítulo de Romanos, una dicotomía, dos opciones. La observancia literal de la ley, antiguo pacto, la observancia literal de la ley, y lo que nos enseña la gracia, el nuevo pacto, que es la regeneración, ¿por obra de quién? Del Espíritu Santo. Entonces la gente recibe esa situación. El judío, por ejemplo, dice, pero a ver, a mí me habían enseñado esto, pero ahora escucho lo otro, ¿no? Nosotros no tenemos ese problema realmente. No lo tenemos. Porque nosotros, pues, desde que llegamos al Evangelio, entendemos el principio de la gracia, ¿cierto? La obra por fe, la obra de la cruz, etc. Pero ubiquémonos un momento en el judío que estaba siendo en ese momento evangelizado. El judío que venía con una tradición absoluta, ritualista, etcétera, etcétera, y a quien le dicen, no, ya la circuncisión física, eso no cuenta. Ahora es Jesucristo, la obra de la cruz, la sangre del cordero, el cordero inmolado. Y para el judío, obviamente, eso es una confrontación total, absoluta. Se le voy a poner en un marco de referencia de hoy. Consideren ustedes nuestro país. Con los defectos que tengamos en nuestro sistema político, con todos los defectos y las injusticias que hay, es lo mejor que podemos tener. ¿Ustedes se han imaginado bajo un esquema comunista, en donde la propiedad privada se pierde? En donde usted no puede tener una casa o un lote porque el Estado se lo quita. Cosas de esas, ¿ustedes se han imaginado eso? O que tenga que recibir un bono para ir a recibir lo que el Estado le da. O que para comprar una casa usted no la puede comprar sino lo que el Estado le ofrezca. Ese es el comunismo. O que el Estado haga unas propiedades como quiera y pase lo que pasó en La Guaira allá en Caracas, porque no construyeron de acuerdo a los principios de la sismoresistencia y se fue al piso toda una urbanización inmensa.
Ese es el comunismo. Ese es el progresismo y socialismo. Nosotros con eso no, o sea, sí, nosotros hablamos de injusticia y queremos que haya justicia y que haya equidad, y haya oportunidad y haya respeto, pero nosotros no nos concebimos en un esquema así. Yo no me concibo en un esquema así. Porque con todo y todo nosotros tenemos un esquema de libertad. Nos podemos mover por el país, yo puedo ir y venir, nos podemos reunir. Imagínense un esquema donde no se pueda reunir la iglesia. ¿Ustedes han pensado en eso? Que llegue el momento en que la iglesia no se pueda reunir y nos toque reunirnos, por ejemplo, clandestinamente. O que le condicionen a uno y uno no pueda predicar con libertad, sino tenga que predicar de acuerdo a ciertas circunstancias, porque si habla alguna cosa, preso se va. Ojo, ahora regrésese un poco en el tiempo para aquel judío que venía con la ley, la tradición, y un momento a otro le dicen, no, así no es, ahora es con Cristo. O sea, tratemos de entender las circunstancias y lo que Pablo está planteando para explicar el Evangelio. La virtud de la explicación de Pablo. Cómo Pablo logra explicarle a esa gente que hay algo distinto. Que hay algo diferente. Jesús le dijo a la mujer, es que nosotros adoramos aquí y ustedes adoran allá. Jesús le dice, no, todo ha cambiado. Ahora se adora en espíritu y en verdad, desde acá, desde el corazón. Sí, cambia totalmente el contexto y el concepto, ¿verdad o no? Imagínense que nosotros nos dijeran, no, hay que ir a adorar y hay que subir a Guadalupe. No, ya nosotros no concebimos esto porque claramente tenemos revelada una verdad, ¿cierto? Pero hágale entender a quien está acostumbrado a ir a Guadalupe a adorar lo contrario. ¿Me estoy explicando? Hay dificultades, o sea, hay que tener la genialidad de la preparación de Pablo, pero la gracia del Espíritu Santo para transmitir el mensaje y llevar a la gente a una instancia de la verdad. Amén. Es lo que Pablo está haciendo acá. Es lo que está citando en cuanto a la circuncisión. Cambia el concepto, cambia el contexto, porque la circuncisión instituyó originalmente como un sello de la justicia por la fe. Con Abraham. Estando él incircunciso, recibió el mensaje de gracia y fue justificado por la fe y la circuncisión la estableció Dios como una señal para su pacto. ¿Verdad o no? Ojo, para su pacto. Entonces, esto que Dios le dio a Abraham fue degradado a lo largo de la historia de Israel por aspectos eminentemente ritualistas. Se degradó el principio esencial de la circuncisión que Dios le ordenó, le entregó a Abraham en su momento. Recordemos que la palabra en Génesis 15, 17, por allí habla de cómo cuando el Señor le habla a Abraham de que se circuncide, él circuncidó a los de la casa y él se circuncidó a sí mismo. Una obediencia total, absoluta. Piensen esto, la circuncisión dolorosa por sí, y Abraham se circuncidó él mismo. A ver, obediencia total, hermano. Yo soy alguna vez dije en una prédica enseñando este tema, y yo creo que el Señor en su gracia anestesió a Abraham. A ver, por obediencia. Y eso se degradó y se convirtió en un simple distintivo étnico. La circuncisión se volvió en un distintivo étnico para el pueblo israelita. La circuncisión se volvió un motivo de orgullo nacional para el israelita. La circuncisión se volvió un motivo de sentirse mejor que los demás. Para el israelita. La circuncisión perdió todo el principio que Dios le dio en su comienzo con Abraham. Y fue despojada de su peso espiritual y su significado pactual del pacto. En Génesis 17, si recuerdo bien,
Dios de los cielos señala la escritura cómo fue el pacto. Y allí se relata cómo Dios hizo caer sueños sobre Abraham. Y el animalito que estaba, en aquel entonces, ¿cómo pactaban los hombres? Porque eso no era solamente de Israel, sino de la cultura general en ese entonces en Oriente. Tomaban un animal, lo partían en dos, como un altar. Una parte acá, otra parte acá, pero en medio había un espacio. Y los que pactaban pasaban por el medio de las dos partes del animal, simbolizando con esto el pacto. Y el pacto se daba entre personas que estaban en capacidad y en condiciones de pactar, porque estaban en igualdad de condiciones y se comprometían en igualdad de condiciones en ese pacto. Pero si ustedes leen allá, si estoy viendo es Génesis, no estoy seguro si es Génesis 15 o 17, es un capítulo corto relativamente, pero habla de que estando el animal, los palominos partidos, los palominos y el animal partido estaban apartados, Dios hizo caer sueños sobre Abraham. Y vino fuego del cielo y Abraham vio que ese fuego cruzaba en medio de del animal partido. No, Abraham no pasó por en medio. Ojo con esto. El que pactó fue Dios con Dios mismo. Y Abraham fue beneficiado. Por eso nosotros no podemos pactar, porque no estamos en condición de pactar con Dios. Porque Abraham no estaba a la altura de Dios para pactar con Dios. Ojo con eso. Por eso nosotros no hacemos pactos. Eso que venga y pacte con Dios es una mentira, un distorsionamiento. Están distorsionando la escritura y la están manipulando. Leas en Génesis cómo era el principio del pacto. ¿Qué hacía y ese relato está claramente. Y Abraham vio entre sueños allá como entre dormido, vio, y el que pactó fue Dios directamente. En virtud de ese principio vino la señal de la circuncisión. Si es 15, Génesis 15. Génesis 15, 17. Refiérase un momento a su Biblia, por favor. Génesis 15, 17. Primero que todo es un capítulo corto. Y se refiere básicamente a eso. Y por allá en Jeremías, si estoy bien, también hay otro relato en cuanto a este principio. Jeremías, Nehemías, algo así. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. ¿Quién hizo el pacto? Jehová con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Le indicó el pacto de la tierra. Y en virtud de todo esto y el compromiso de Dios y haber jurado todo esto, vino la señal de ¿qué? De la circuncisión. Por eso la circuncisión se degradó tanto a los tiempos en que estaba Jesús allí presente. Amén. Entonces, para poder comprender la gracia salvífica, la gracia de la salvación, la intervención de Dios para salvar a las personas, necesitamos mirar esa circunstancia de la rebelión humana y ver que eso está totalmente entrelazado. Y encontramos tres circuncisiones que son esenciales. Y no hablo ya de la circuncisión física, sino nos venimos aquí a lo que Pablo enseña. Son tres circuncisiones que nosotros de una u otra manera estamos vinculados con ella. La circuncisión del oído, la circuncisión del corazón, la circuncisión de Jesucristo. Circuncisión. Y siempre se usa la misma expresión, circuncisión, circuncisión, circuncisión. Y circuncisión habla de quitar una parte que está causando daño,
que no se necesita. Circuncisión habla de una situación, de algo que está sellado, que está cerrado, que está imposibilitado y se necesita intervenir con una cirugía. Doctora, explícanos brevemente qué es la circuncisión desde el contexto médico, anatómico. Escuchen, para que entendamos. ¿Por qué la hacen muchas veces los doctores? ¿O por qué llegan a esa conclusión? Porque hay una enfermedad que se llama fimosis, está cerrado el pene por donde tiene que orinar, entonces se corta el redundante del prepucio y se deja libre la punta del glande, se cogen unos puntos para que quede fija la piel, o sea, se ha cortado, se ha quemado y se ha puesto puntos para que quede libre la punta del pene. Y así el niño, ahora generalmente se hace desde pequeño, ya no tiene fimosis, ya puede orinar bien, ya no se le dan infecciones y pues ya. Ok, o sea que inicialmente se ve que hay como algo sellado que se necesita intervenir para... Ok, ese es el principio que desde el hebreo se maneja. En ese principio, esa palabra circuncisión. Entonces, cuando la palabra habla de la circuncisión del oído, la circuncisión del corazón y la circuncisión de Jesucristo, el contexto con referencia a la circuncisión que el Antiguo Testamento presenta ha cambiado. Y vamos a mirar esto con cuidado. El oído, el corazón y la circuncisión de Jesucristo. Vamos a hablar de la circuncisión del oído. El oído, receptor natural ¿de qué? Del audio, de los ruidos, de la voz, ¿cierto? Uno de los sentidos. Perfecto. Cuando se habla de la circuncisión del oído, nos está diciendo la palabra dos cosas esenciales. Que hay algo que se debe quitar porque ese oído está sellado. Espiritualmente. Y hay que remover algo porque ese oído está sellado y hay que remover una sordera espiritual. ¿Una sordera qué? Espiritual. Los sentidos físicos, todos los conocemos. Desde pequeños los aprendemos. Esos sentidos físicos tienen una connotación de orden espiritual también. La palabra nos enseña que nosotros debemos mirar espiritualmente. Eso es discernir, mirar espiritualmente. La palabra nos dice que uno debe tener un olfato también de orden espiritual. Está en el nivel del discernimiento también. Un tacto y etcétera. La vista, el oído. Eso tiene un contexto espiritual bastante importante. Entonces, nuestros sentidos no son neutrales en lo espiritual. Ojo con eso. Los sentidos que Dios nos dio no son neutrales en lo espiritual. Son activos en lo espiritual. Totalmente activos. Y hay que aprenderlos a usar. Hay que entrenarlos. Y el oído es un elemento, un sentido que se necesita circuncidar. Hay que quitar algo de allí para abrir el oído a la palabra y a la enseñanza de la Escritura. ¿Me estoy explicando? Y aquí hay dos aplicaciones en la circuncisión del oído. En la incircuncisión del oído, perdón. El oído incircunciso está sellado, está cerrado. Hay que aplicar una cirugía espiritual para abrir ese oído, sacar, quitar lo que está mal. Uno, para que llegue la palabra para salvación. Dos, para que llegue la palabra para edificación. Porque hay un incircunciso de oído que necesita escuchar la palabra para ser salvo, ¿verdad? Pero hay otro incircunciso de oído que siendo salvo no se edifica, no crece espiritualmente, no madura porque le cierra el oído a la palabra y hay que hacerle alguna cirugía y Dios interviene ahí también.
Perdóneme, pero por eso muchas veces uno encuentra personas y uno pregunta, ¿cuánto llevas en el Evangelio? Hermano, y saca pecho. Hermano, pastor, yo llevo 50 años en el Evangelio. Oh, gloria a Dios. Pero no identifican entre una epístola y un apóstol. Y dicen que las epístolas son las esposas de los apóstoles. Y piensa que Apocalipsis es el primer libro de la Biblia. Lo digo así sarcásticamente porque uno nota que esas personas, a ver, pero por favor, les pregunta por la Trinidad defíname el Evangelio. Y le dicen a uno cualquier cantidad de cosas, pero me los he encontrado. Entonces uno pregunta, ¿qué te han enseñado en estos tiempos? Tengo un amigo, no voy a decir su nombre. Vamos a situarlo así, en macro. 50 años en el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuántos pastores ha tenido, hermano? Uy, hermano, como 30. ¿Cuántas iglesias conoce? Como 50. ¿En cuántas iglesias se ha congregado? Como en 15. ¿En cuál iglesia se congrega? No me congrego. Pero es creyente y conoce el Evangelio. Aquí se necesita una circuncisión de oído y de corazón otra vez. Y si me está viendo, hermano, sabe de qué estoy hablando. Porque no tiene sentido que una persona con tanto tiempo en el Evangelio tenga esa manifestación, esa historia espiritual. ¿Me estoy explicando? Si uno dice, no, por lo menos nosotros, ¿cuántos pastores hemos tenido, mami? 2, 3, ¿cierto? Bien definidos. Bien definidos. Donde nací, duramos, allá nos casamos, presentamos nuestros hijos, nos bautizamos allá donde nací yo. Nacimos los dos allá, ¿cierto? Ok. Pasamos después ¿a dónde? El otro pasó porque allá nos llevó, allá nos formamos y después bajo la cobertura del pastor Oscar ya. Todo guiado por el Señor, no por rebeldía nuestra. Pero cuando uno tiene ese saltarín, o cuando ha estado en un sitio pero no ha prestado atención, solamente ha sido un asistente más en la congregación, o no ha recibido la edificación y la enseñanza correspondiente. ¿Me estoy explicando? Porque déjeme decirle que hay partes donde pasan 2 años y palabra nos enseña. Perdónenme, nos enseña. Y un ejemplo como el que les voy a citar. COVID. Todos conocemos la de la pandemia. Se cerraron iglesias, se cerró todo, y aquí no aquí, en el mundo entero prácticamente fue necesario cerrar, ¿cierto? Ok. Pero muchas iglesias, para hablar de las iglesias, muchas iglesias y en particular hay un caso que refleja todo esto, cuando un pastor llama a otro, hermano, ¿cómo va? ¿Qué ha habido, Pedrito? ¿Cómo está voy a tomar el nombre así, Pedrito, ¿cómo está, hermano? ¿Qué más, pastor? ¿Cómo van las cosas? Grave, hermano, mal. ¿Qué pasó, hermano? No, hermano. Terminó el COVID, hermano. Se reabrió todo. Hermano, ninguno volvió. Tenía 200, hermano. Ninguno vino. En 0. Me toca reiniciar otra vez la hora. ¿Qué pasó? No sé. Yo sí sé. ¿Qué? Revise lo que enseñó. ¿Qué enseñó usted en su congregación? ¿Qué fue lo que enseñó? Porque el hecho que se haya cerrado la iglesia y que después no haya vuelto ninguno, le está diciendo a usted los resultados de lo que enseñó. ¿Verdad o no? ¿Qué enseñó? ¿Qué enseñó? Y cuando uno ve a los creyentes, habla con ellos, uno identifica rapidito qué les han enseñado. Pero rapidito uno identifica a la gente. ¿Qué les han enseñado? ¿Cómo los han enseñado? Uno rapidito los identifica. Entonces, regresando al contexto de los hebreos, la circuncisión del oído tenía sentido cuando dice
La palabra incircunciso de oído, que se necesita una circuncisión de oído, tiene un sentido fundamental, tiene una razón esencial. Y atención a esto. ¿Por qué la palabra señala la necesidad de la circuncisión del oído? Por lo siguiente, en ese mundo hebreo, en ese contexto cultural hebreo, no solo espiritual, sino cultural en general. Ojo con lo que les voy a decir. En el contexto cultural, en la cosmovisión, que se llama, para usar una palabra más apropiada, la cosmovisión, una palabra teológica y filosófica que cabe acá. En ese mundo, en todos los ámbitos de la sociedad hebrea, de la cultura hebrea, de la espiritualidad hebrea, la capacidad de escuchar, el oír, no se limita solamente a percibir ondas sonoras o a escuchar palabritas. Está relacionada estrictamente, es sinónimo. Oír es sinónimo de obediencia, sumisión e identidad con la verdad. Ojo con eso. Para el hebreo, oír implica escuchar, atender, obedecer, identificarse, someterse a la verdad, y si es de Dios, lógico, a la voluntad divina. ¿Me estoy explicando? Por eso cuando se usa la expresión circuncidar el oído, está hablando de algo trascendente. En nuestra cultura no existe ese principio así de radical. En nuestra cultura escuchar no tiene una implicación de esa naturaleza, ¿o sí? No la tiene. Muchas de estas expresiones nos toca llevarlas a la cultura hebrea y entenderlas desde la cultura hebrea, en esa implicación, me estoy explicando, para poder entender por qué la usan. Para nosotros escuchar es escuchar. Le pongo atención bien, si no, o sea, si me puse atención bien, si no me puse atención, pasó, ya, se pasó. Es nuestra cultura, ¿verdad? Nosotros como que no le ponemos peso a eso por cultura. Pero para el hebreo sí tiene un principio cultural en la sociedad como sociedad, y en lo espiritual trasciende. Para nosotros como creyentes, escuchar la palabra ya toma trascendencia, porque lo hemos entendido, ¿verdad o no? Lo hemos entendido, que escuchar la palabra va más allá de simplemente escuchar que se habló algo. Es poner atención, recibir lo que se escucha, asumirlo, obedecerlo, porque me identifico con lo que me está citando y diciendo la palabra, y me someto a esa voluntad divina, ¿verdad o no? Pero porque somos creyentes y contamos con el Espíritu Santo. Porque por cultura social no lo haríamos de esa manera. Y esto nace desde Jeremías 6:10. Vamos a Jeremías 6:10. Miren lo que dice Jeremías 6:10. Te pido, mamita, por favor, que revises en una traducción alterna. Jeremías 6:10. Atención, Jeremías 6:10. Mire la trascendencia del oír. De hecho, todos aquí hemos leído la escritura desde el Antiguo Testamento, ¿verdad o no? Y hemos leído la escritura de tal manera que para nosotros es claro que hemos leído muchos versículos y pasajes donde el oír es trascendente, ¿cierto? Y la palabra llama a oír. Y también la palabra se cita que el pueblo de Israel y personas que están registradas en la Biblia voluntariamente no quisieron escuchar, ¿verdad o no? Ok. Pero miren lo que dice Jeremías 6:10. ¿Yo qué dije? ¿Deuteronomio? No, es que... Jeremías. Jeremías 6:10. Jeremías 6:10 dice, comienza con una pregunta: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Ojo, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son, ¿qué dice? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Escuchar es diferente a oír. Ojo. Escuchar es diferente a oír. Oír es el ejercicio fisiológico. Escuchamos, oigo. Pero escuchar es prestar atención, atender. Entonces, ¿y no pueden qué? Escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Como dice en otra versión. Nueva traducción viviente. Jeremías 6:10. ¿A quién puedo advertir
¿Quién escuchará cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos desprecian la palabra del Señor, no quieren escuchar para nada. Amén. O sea, que la incircuncisión del oído está relacionada con la voluntad de no querer escuchar. La voluntad de no querer escuchar. Pero ahora más, esa voluntad de no querer escuchar suele estar afectada por un entorno que lo conduce a eso. ¿Me explico? Verbo y gracia. Allá afuera. Tomemos como referencia, vamos a tomar como referencia a los jóvenes de hoy en día. El entorno de la rumba, el entorno de la música moderna, el entorno de la facilidad, la diversión, una cantidad de cosas. Ese entorno de mundo es lo que cierra los oídos a mucha gente, sobre todo a la juventud, para no querer escuchar. Eso es los que le tiene incircuncidada el oído. ¿Me estoy explicando? Porque no escuchan. No quieren saber nada de eso. Menciónenle el Evangelio, menciónenle la Escritura. Entonces, cuando la Escritura aborda una resistencia tan clara como la que señala Jeremías 6:10, porque es se resisten voluntariamente, se resisten a escuchar la palabra. Entonces, cuando la Escritura habla esto, emplea una metáfora biológica, porque la circuncisión se vuelve una metáfora biológica. Está circuncidado. Hay una incircuncisión, perdón. Hay algo que tapona, hay algo que sella, hay algo que impide. Esa es la incircuncisión. Esa metáfora que es entendible en el contexto de la cultura. La gente sabía de qué estaba hablando cuando dice incircunciso. Dice, la gente que está escuchando entiende. Nosotros aquí decimos incircunciso y la gente... No es un término que nuestra sociedad lo entienda. Más aún, no es un término que en la iglesia se entienda apropiadamente. Me estoy explicando. Levantemos la... ¿Cuántas personas habían escuchado una explicación de la circuncisión en este contexto que yo estoy desarrollando hoy? No la mayoría, fíjese. ¿Sí? Y hablen usted con creyentes y se van a dar cuenta que muchos no tienen este nivel de entendimiento de la circuncisión. No lo relacionan con algo, lo relacionan solamente con lo que Abraham señala y con la circuncisión física y externa. Pero en eso que el oído, que esté tapado, que haya que quitar algo, no, por ahí no va. Entonces, esa condición que está destacando la palabra ahí en Jeremías 6:10 es un estado de desgracia. Porque la revelación de Dios choca contra una pared. La palabra choca contra una resistencia. La palabra de Dios choca contra un muro que se ha levantado en contra de la misma palabra. No la quieren escuchar. Sencillamente no la quieren escuchar. Ahora, esto es algo muy grave, delicado. Jesús dijo en algún momento, este pueblo de labios me honra, pero de corazón está lejos de mí. Isaías también habló de eso. Entonces la gravedad de un oído incircunciso marca la peligrosidad de alejarse de Dios, número uno. Uno se aleja de Dios, ¿verdad? Uno se aleja de Dios. Número uno, uno se va alejando de Dios, porque la medida que no escucha su palabra, pues. Pero número dos, Dios puede obrar, dejándolo en una disciplina, en un castigo. Ojo con eso. Ojo con eso, porque termina cayendo la persona en qué? Enfrentándose a Dios.
¿Enfrentándose a quién? A Dios. Cuando estamos hablando de incircuncisión de oído, estamos hablando que se está levantando un muro. Aquí se dice, en nuestra sociedad sí se escucha esto y se entiende, cortinas de humo. ¿Qué es una cortina de humo? Dice, claro, empezaron a hablar de esto para tapar aquello, ¿sí o no? Esa cortina de humo se levanta una cosa para tapar otra. Eso lo vemos sobre todo en la parte política, administrativa del Estado. No, y uno dice, no, claro, empezaron a hablar de esto para tapar aquello. Cortinas de humo. Pues sucede que ese muro que se levanta con el oído incircunciso es porque la persona está en una condición de impureza moral, de degradación de conducta. Está en una condición de pecado. Y como la palabra tiene la virtud de penetrar hasta lo más profundo, la gente no quiere enfrentarse a la verdad de la palabra. Entonces se cierra, no la quiere escuchar. Aún siendo creyentes, no quiero escuchar. No es conmigo. No la recibo. No es para mí. Pero están hasta acá de circunstancias contrarias a la misma palabra. Y no lo aceptan. Y cierran el oído voluntariamente. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando estamos hablando del oído incircunciso y la necesidad de circuncidar el oído, nos estamos dando algo. Nos estamos dando cuenta de algo importante. La gracia de Dios. ¿Por qué? Porque está planteando lo que la Escritura señala del oído incircunciso, que Dios tenía planeado algo más allá de la circuncisión física. Iba más allá. Por eso la circuncisión física es una antesala a la obra de la cruz. Es una antesala. Por eso el Antiguo Testamento muestra tipos y señales de lo que iba a pasar con Cristo, la obra de la cruz, y el Evangelio, la era de la gracia, la dispensación de la gracia. Entonces estamos entendiendo que esa incircuncisión habla de algo cerrado, bloqueado, herméticamente sellado. No dejo entrar nada. Pero algo que voluntariamente se ha establecido, con conciencia. Siendo consciente de. Ahora. Cuando hablamos de Jeremías, atención a esto, volviendo a Jeremías, la palabra de Jeremías tiene un contexto bien particular. Está hablándole al pueblo, ¿verdad? Y está señalando que el pueblo tenía lo que podríamos decir un prepucio espiritual, que necesitaba ser circuncidado, quitado, el pueblo. Y cuando habla del pueblo, la condición del pueblo empieza por sus líderes espirituales. En este caso, el Sanedrín. Los que señalaron a Esteban, por ejemplo. Los que condenaron a Jesús, para ser específico. Y eso habla de una gruesa capa de insensibilidad. Eso habla de una intencionalidad total para ser rebelde. Esa incircuncisión de oído habla de rebeldía. Y si se habla de rebeldía, se habla de enfrentamiento a Dios. Miren lo que estamos hablando, hermano. Atención.
Esa trágica descripción que presenta Jeremías 6:10. Ojo con lo que voy a decir. Esto que habla Jeremías 6:10 no es una deficiencia auditiva. No. Es una incapacidad moral beligerante ante Dios. Pero no solo se quedó en Jeremías. Es que hoy gran parte de la iglesia la está viviendo. Daniel, ¿qué está diciendo, hermano Daniel? ¿Qué cita, pastor? Sí, gran parte de la iglesia la está viviendo. El pueblo de Israel sabía de Dios, conocía la Escritura. ¿O no? La iglesia cristiana, estoy hablando de la iglesia cristiana, no conoce de Cristo, no saben quién es Cristo, no saben quién es Dios, no saben quién es el Espíritu Santo, no saben qué fue la hora, no saben qué fue la hora de la cruz, no saben que Él murió, resucitó y ascendió, no sabe eso. Entonces, ¿por qué vive como vive? ¿Por qué los frutos que estamos viendo? Los actos no serán diferente a lo que se vive adentro, y lo que se vive adentro no es distinto de lo que se escucha. ¿Me estoy explicando? Uno hace lo que piensa, lo que razona, lo que aquí adentro está tomando fuego, lugar, pero eso que aquí adentro está tomando lugar y fuego y genera algo, es lo que se escucha. Entonces, si yo levanto un muro que resiste a la palabra, si mi oído está incircunciso, ¿qué estoy escuchando? ¿Estoy escuchando la palabra? ¿Estoy recibiendo la palabra? ¿Le estoy haciendo caso a la palabra? Pues no. Entonces, como no estoy escuchando la palabra, no la estoy recibiendo, no la estoy haciendo caso, aunque venga a la iglesia, aunque sirva en la iglesia, aunque adore en la iglesia, aunque predique en la iglesia, aunque dirija el concilio, si no estoy haciendo caso a la palabra, simplemente necesito que mi oído sea circuncidado. ¿O no? Y ejemplos vemos en cantidad. No solo en este concilio, a nivel general de la iglesia. Es un problema muy serio. La incircuncisión del oído. Es un problema, pero muy serio, del que estamos hablando. Porque el oído incircunciso es como un filtro perverso en la mente del pecador. Evita que entre la palabra, pero entra otras cosas que lo conducen a ¿qué? A deleitarse en lo que no es, a planear lo que no es, a hacer lo que no es. ¿Me estoy explicando? Entonces se distorsiona también la pureza de la palabra, porque se recibe la palabra según conveniencias. Eso también hace parte de la incircuncisión del oído. Entonces se escucha la palabra según la necesite. ¿Me estoy explicando? Entonces yo voy a la iglesia a escuchar algo que me aliente a mí de acuerdo a lo que yo necesito. En el sentido de que me justifique. Que me diga que estoy bien, que Dios me ama. Y que Dios me acepta como soy. Y la regeneración, el cambio, el testimonio. ¿Estamos hablando de cosas serias o no? Y lo vemos todos los días. Se distorsiona la pureza de la palabra. Porque la gloria de la palabra, que es la gloria del Señor, se cambia por un objeto de uso comercial o espiritual, pero según conveniencia y necesidad personal o grupal. Verbo y gracia, la doctrina de la prosperidad. ¿Cómo se recibe la doctrina de la prosperidad? Ustedes ya saben. Se está usando la palabra. Esos son oídos incircuncisos que solamente escuchan de acuerdo a lo que quieren escuchar. Prosperidad. Pacte y lo que dé el Señor se lo multiplica por 100. ¿Sabe que hasta el diablo le hace milagros de esa naturaleza? Y cree que fue Dios.
Y esto se vuelve una burla vergonzosa para el Evangelio y la palabra. Entonces, esa insensibilidad espiritual tiene consecuencias en la salvación. Porque a mí lo que me está diciendo eso, y queda un interrogante grande, es, ¿realmente esa persona nació de nuevo? Porque quien ha nacido de nuevo no puede tener los oídos tapados a la palabra. ¿Me estoy explicando? Quien ha nacido de nuevo y es nueva criatura no puede tener los oídos taponados ni puede tener un muro que impida la manifestación del Espíritu Santo. ¿Verdad o no? Es consecuente lo uno con lo otro. Entonces me está diciendo esto, que gran parte de la iglesia que nos rodea, hermanos que nos rodean, no han nacido de nuevo. Por sus frutos los conoceréis. Y no estoy siendo extremista con lo que estoy citando. Estoy siendo bastante realista y creo que me quedo corto. La incircuncisión del oído afecta la fe. Si nosotros no escuchamos la palabra como lo que es la palabra de Dios, ¿de qué fe estamos hablando? ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra. Pero si tú levantas un muro o recibes la palabra según tu conveniencia, ¿de qué fe estás hablando? Pues yo te voy a contestar de qué fe estás hablando. Estás hablando de la fe que te conviene a ti. Tu fe, la tuya, no la del Señor. Aleluya. Estamos hablando de cosas pesadas, hermano. Por eso, Hechos 26 nos dice lo siguiente. Hechos 28 nos dice lo siguiente. Hechos 28 nos dice lo siguiente. Estoy a la altura del verso 26. Hechos 28, 26. Dice, vamos a leer del 26 al 28. Hechos 28, 26 al 28. Es un segmento que toma el apóstol refiriendo a Isaías 6, 9, 10. Él toma como referencia Isaías 6, 9, 10 para decir esto, que cita Hechos 28, 26, 28. Mire lo que dice. ¿Estamos ahí? Dice, ve a este pueblo, ojo, ve a este pueblo, ese ve tiene una tilde en la E. Es una orden. Le está diciendo, ve, le está diciendo, necesitas ir a este pueblo, debes ir a este pueblo. No está diciendo, mira, observa, no está como el calaño, ve, no. Le está diciendo que vaya, de ir, ve a este pueblo y diles. Ojo con lo que viene aquí. Y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente. ¿Qué quiere decir eso? Con los oídos oyeron pesadamente. Oyeron según lo que querían oír. Dejaron de escuchar lo que necesitaban escuchar. Y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Le está hablando a los hebreos. Ojo, acá hay una cosa violentamente poderosa. Atención.